La quimioterapia es peor que el cáncer. La quimioterapia no solamente afecta a la célula del cáncer, sino que tiene un efecto en las células normales del paciente, y es por eso que cuando un paciente recibe una quimioterapia tiene efectos secundarios, que es como que le estamos disparando a todo. El tratamiento del cáncer no es solamente quimioterapia. Hay otros tratamientos que funcionan igual o mejor que la quimioterapia sin tener tantos efectos secundarios. La quimioterapia es como tirar una bomba. Tiramos una bomba y se van a morir las células malas, pero las células buenas también. Bienvenidos a nuestro segundo episodio de Célula a Célula. Soy el doctor Cristian Rodríguez Arocho, hematólogo oncólogo y especialista en trasplante de médula ósea y terapia celular. Y hoy le vamos a hablar de nuestro primer mito y me acompaña Carlos Méndez y el doctor Alexis Cruz Chacón. Carlos, cuéntame, ¿cuál es nuestro primer mito? Pues mira. Está interesante. Yo hice una búsqueda y estuve por ahí preguntando qué piensa la gente de cuáles son esos mitos específicamente relacionados al cáncer. Y escogí los que yo pienso que a lo mejor la mayoría de nuestra audiencia podría pensar que son los más comunes. A mí me gustó este porque lo he escuchado muchas veces. Y en general hemos escuchado esto que dice, la cura es peor que la enfermedad. Pero aplicado a nuestra discusión es, la quimioterapia es peor que el cáncer. Y lo traigo porque es una preocupación que cuando uno escucha de un familiar, un amigo, que lo diagnostican con la enfermedad, pues lo primero que viene a la mente es lo que viene ¿verdad? De aquí en adelante es complicado. No es fácil. Y no se ve bien, y uno empieza a ver deterioro, y quizás, pues, a muchos nos va a dar miedo. Eso es así, o sea, siempre tiene que ser así. La cura es peor que la enfermedad. Pues mira, vamos a hablar de esto, y qué bueno que cogiste ese mito porque es algo que nosotros en el día a día en la clínica vemos. Estamos acostumbrados a mezclar la palabra cáncer o el tratamiento del cáncer rápido. No piensa en quimioterapia. Una realidad es que la quimioterapia ha sido parte del tratamiento del cáncer por muchos años. Y pues funciona, no hay duda de eso, pero el problema es que cuando tú le das una quimioterapia al paciente, la quimioterapia no solamente afecta a la célula del cáncer, sino que tiene un efecto en las células normales del paciente, y es por eso que cuando un paciente recibe una quimioterapia tiene efectos secundarios, tiene toxicidades de esa quimio, porque es como que le estamos disparando a todo. Y las células normales del paciente están sufriendo un daño a causa de esa quimioterapia también. O sea que la quimioterapia en arroyo habichuela, no solamente, que eso yo creo que yo no lo sabía, solamente ataca las células del cáncer, pero también le hace daño a las células normales. Por eso es que se cae el pelo, una por célula, eso es que las uñas se empiezan a deteriorar. O sea, una célula del cáncer es una célula que se multiplica rápido. Esa es la transformación. Se divide sin control. Pero el cuerpo tiene células como las células del pelo, las células de las uñas, las células del estómago, que normalmente son células que se están multiplicando constantemente. Esas células también van a ser sensitivas al efecto de la quimioterapia. Pero eso es un mito. ¿Por qué? Porque en la actualidad el tratamiento del cáncer no es solamente quimioterapia. Hay otros tratamientos que funcionan igual o mejor que la quimioterapia sin tener tantos efectos secundarios. Y ahí hablamos de algunos de ellos. Uno son las terapias dirigidas. Terapias dirigidas son medicamentos que atacan directamente una molécula o una parte de la célula del cáncer y hacen que esa célula del cáncer no pueda funcionar y se muera. Y son dirigidos solamente a la célula del cáncer. Eso hace que sean efectivos, pero no le hacen tanto daño a las células normales del paciente. Eso es lo que se llaman terapias dirigidas. Y los otros tratamientos que se han desarrollado son terapias moleculares. A veces un cáncer se desarrolla debido a una mutación en los genes. Ya tenemos tratamientos que cogen esa mutación, que es lo que está causando que esa célula se transforme en cáncer, y la apagan o la inactivan. De igual forma, si tú te enseñas un tratamiento así, estás inactivando, estás afectando la célula de cáncer sin hacerle
daño a las células normales del paciente. Y la realidad es que actualmente tanto las terapias dirigidas como las terapias moleculares han permitido que el tratamiento del cáncer se revolucione. Y ya no, cuando pensamos en tratar el cáncer, ya no estamos hablando de que el tratamiento pues me va a curar el cáncer, pero me va a llevar enredado todas las células normales y voy a tener un montón de complicaciones, que es el paradigma que es con la quimioterapia. Actualmente no, porque estas terapias dirigidas, combinando con quimioterapia, nos han permitido incluso usar dosis de quimioterapia más bajitas, que son menos tóxicas y dan menos efectos secundarios. O sea que la quimioterapia, que era el tratamiento tradicional y quizás el que la mayoría de nosotros conocemos, sigue siendo parte de ese menú de tratamientos, pero hoy hay otras alternativas que tienen menos efectos secundarios, porque la quimioterapia no solo tiene el componente superficial, ¿verdad? Se nos cae el pelo, las uñas, pero me imagino que también, y lo hemos visto, tiene otros componentes de daños en órganos. Exactamente. Y complica, a veces no es solo cómo se ve, es cómo se siente, porque lo puedes ver. Estas terapias nos dan otras alternativas. Exactamente. ¿Y cuán presentes están estas terapias, digamos que en Puerto Rico? O sea, nuestros pacientes. O sea, ¿cuán disponible o para qué tipo de indicación? Supongo que eso tiene una diferencia de que no hay terapias dirigidas para todo tipo de cáncer. Sí, pero técnicamente desde cáncer de la sangre, que es lo más que nosotros tratamos en nuestra práctica como tumores sólidos, ya técnicamente tumores como cáncer de pulmón, el manejo de cáncer de pulmón está guiado por las mutaciones que tiene el paciente y hay distintos medicamentos para cada tipo de mutación. O sea, que hay alternativas. Oye, y hablemos un poco de lo que es la terapia celular. Te iba a preguntar porque, número uno, está bien pegado, y número dos, está saliendo en todas las televisiones y en todos los canales. So, de la nada yo como que, entonces posiblemente, y aquí es donde entra pues esta terapia que ha estado trabajando y que el doctor Rodríguez junto a TCT Oncology y el grupo de trabajo de toda la facultad médica que tienen el expertise para poder tratar a estos pacientes, que está disponible en Puerto Rico por primera vez. ¿Qué es y cómo esto nos puede ayudar? ¿Cuáles son las indicaciones? Hablamos un poco de eso, que estamos medio perdidos. A mí me gustó usar la analogía para poder explicarle esto de una manera sencilla. La quimioterapia es como tirar una bomba. Tiramos una bomba y se van a morir las células malas, esperamos, pero las células buenas también se van a morir. Ya las terapias dirigidas o terapias moleculares es como dar un arma al soldado para que sea preciso y trate de atacar específicamente una proteína o un cambio genético o molecular en la enfermedad. Y puede tener otros efectos secundarios distintos a la quimioterapia y pueden complementarse. Ahora, la terapia celular, lo que buscamos es que los soldados del paciente, ¿y cuáles son los soldados de nosotros? Nuestro sistema inmune, los glóbulos blancos. Sí. Los glóbulos blancos, ese es nuestro ejército. Y las células T, por dar un ejemplo, son como los Navy SEALs. Se supone que son los expertos en buscar dónde está el cáncer, se le pegan al cáncer y lo destruyen. Pero ¿qué pasa? El cáncer se le puede esconder al sistema inmune. Y entonces la célula T, el soldado, pues no es capaz de reconocerlo, pegarse y destruirlo. Y la terapia celular lo que busca es crear o algún tipo de puente que se pegue a la célula enferma y crea un puente con la célula T, por dar un ejemplo, y que esa célula T se active y destruya el cáncer. Pero también la terapia celular hoy día ha evolucionado aún más. Nosotros tenemos maneras de sacarle los linfocitos T o estos soldados al paciente, enviarlos a una compañía, una casa manufacturera, para que a través de una manipulación, digamos, genética, esta célula sea más fuerte y tenga unos receptores que sean capaces de detectar, pegarse y destruir el cáncer. Espérate. Vamos porque estás entrando un poquito más técnico y quiero asegurarme. Estamos hablando de terapia celular, particularmente de esas donde usamos las células T, que si entendí bien, es un tipo de tratamiento de terapia dirigida, ¿no? Sí. Es dirigido, pero es distinto. Porque aquí es una pastilla o alguna terapia
que está efectuando sus efectos en contra del cáncer. Aquí es la mismo sistema inmune del paciente. Exacto. Que Es como imagínate una terapia viva. Sí, sí, a eso voy, porque menciona que tú puedes extraer, que no sé, eso se hace a través de una máquina o algo, supongo. Es una máquina como si han visto las máquinas de donar plaquetas o de diálisis. Vamos a poner pues una por ahí parece una máquina de donar plaquetas o diálisis. Se pone un catéter al paciente, se conecta a la máquina y la máquina, a través de un filtro, escogemos que se queden en una bolsa solamente las células T, que va a aparecer sangre, pero un poco blanca. Ok. Y esas células T son las que vamos a enviar a una compañía para que entrenen estas células T. Cuando tú dices enviar a una compañía, es que los vamos a mandar como a un laboratorio. Un laboratorio. Y en el laboratorio allí hay Las un van a señor, modificar. un doctor, va a llevarlo, me imagino que habrán estudiado un montón, y van a modificar esas células, Exacto. que a diferencia de la que es una pastilla bastante más genérica, aunque dirigida, Correcto. estos son del mismo paciente. Sí, esto es como Y se modifica. Tú dices que le ponen algo, una Sí, proteína. imagínate la película de Capitán América. Estaba flaquito y de momento lo modificaron y ahora es un super soldado. Espérate, esto es el futuro, en otras palabras. Pero ahora tú tienes muchos super soldados que están entrenados, pero específicamente para atacar un cáncer en específico. Ok, entonces, ahora me pregunto, porque esto suena demasiado bueno. Primero suena caro, ¿verdad? Vamos, suena complicadito. Pero, ¿de qué forma, una vez se los llevan al laboratorio y lo modifican, esos laboratorios están en Puerto Rico, no están en Puerto Rico? Y si están en Puerto Rico, ¿cuándo entonces me lo infunden? ¿Qué pasa conmigo en ese interín? Eso es una tremenda pregunta. Hay varias compañías que hacen la manufactura de estas células y cada compañía tiene su localidad en los Estados Unidos o en el mundo. Y pues estas células van a los distintos lugares donde estén las compañías. Viajan. Viajan, sí, esto es un avión. Wow. Se hace la manufactura, esa manufactura puede durar 2 semanas, 4 semanas, y va a depender, toda la evaluación va a depender de cuán enfermo esté el paciente. Porque hay veces que tenemos que usar terapia de puente, porque la enfermedad no está esperando que hagamos la célula, el paciente está enfermo, se siente mal. Hay veces que tenemos que dar terapias para ganar tiempo. Tiempo en lo que se hace la manufactura o se entrenan las células. Y después esas células las envían a donde está el paciente y esas células se infunden de manera intravenosa por la vena. Ok, me quedan aquí 2 preguntas. Una sería, esa terapia celular, que suena súper bien, me imagino, me las infunden y ellos van dirigidos a la malignidad. Sí. ¿Verdad? Esas células que están malas, al cáncer. Sí. ¿Tiene complicaciones o no? ¿Se me va a caer el pelo o no? Aquí las complicaciones son distintas. Porque volvemos a la analogía, esto es como una guerra, la célula entrenada en contra de las células malas y enfermas. Y cómo el cuerpo combate el cáncer. El cuerpo combate el cáncer tirando unas proteínas o secretando unas proteínas que se llaman citoquinas. Y eso crea una inflamación. Y la inflamación en el cuerpo de las personas se manifiesta como fiebre. También puede crear cambios en la presión arterial, también puede crear falta de aire. Pero es menos, las complicaciones tienden a ser menos que, por ejemplo, la quimio. Yo no diría yo no lo compararía tal como menos, sino son distintas. Y requiere un personal entrenado y una facilidad capaz de manejar estos efectos secundarios. ¿Por qué? Porque si la inflamación es muy severa, digamos que el paciente está con las presiones muy bajitas o le falta el aire, requiriendo altas dosis de oxígeno, pues nosotros tenemos, digamos, un antídoto para frenar y bajar esa inflamación. Okay. Así que eso es distinto al efecto secundario. La mayoría de las veces el efecto secundario es transitorio o reversible, pero también pueden ocurrir efectos secundarios a nivel del sistema nervioso central o en el cerebro y pueden manifestarse como dolor de cabeza, temblores, pero también podrían ser convulsiones. Okay. La mayoría de estos efectos secundarios los tratamos y son reversibles, pero requieren un grupo de personas entrenadas y capaces de manejar los efectos secundarios. Ahora, Carlos, esto suena súper tecnológico y súper futurista. Sí. Pero volviendo al mito, no podemos olvidar que es bien importante que el médico discuta las metas de cuidado con el paciente. Hay algunos cánceres que son muy avanzados, muy agresivos, donde no necesariamente la ciencia ha avanzado tanto. Y hay otros que tratamos de potencialmente curarlos.
Pero el camino puede ser un camino difícil, un camino que requiera hospitalización y debe haber una discusión de lo que es calidad de vida. Porque mi discusión ahora para mi calidad de vida tal vez no sea lo mismo cuando yo tenga 80 años, ojalá llegue allá. Pero esa discusión es bien importante, establecer metas de cuidado y cuál es el objetivo de la terapia que estaban buscando. Manejar el dolor, aliviar y que se sienta mejor o potencialmente curar la enfermedad. Así que eso es bien importante. No sé qué ustedes piensan. Sí, y en realidad, hasta cierto punto, eso me contesta la pregunta de si la cura es peor que la enfermedad. Porque la contestación a eso es depende, por lo que estoy aprendiendo. Uno, ¿cuáles son las alternativas, verdad, que tiene ese paciente y que la ciencia tiene disponible para tratar? ¿Cuáles son los objetivos que le van a dar con esa terapia? Y dos, ¿qué quiere el paciente? Porque muchas veces nosotros pensamos, vamos a recibir tratamiento y ese es el único camino. Y voy por ahí, yo no quiero pasar por eso, prefiero disfrutar mis primeros, el tiempo quizás que le queda, que pasa muchas veces, a tener que someterme a un camino más largo que va a afectar mi calidad de vida. Y yo creo que esa conversación, al final del día, puede ayudar a aclararnos a nosotros que no tenemos quizás todas las contestaciones y el conocimiento técnico que ustedes tienen, a entender que en verdad no necesariamente la cura es peor que la enfermedad. No, te voy a dar un ejemplo. Digamos que hay un paciente con un cáncer avanzado y le vamos a dar X quimioterapia que puede estar combinada con terapias moleculares. Y la ciencia nos dice que con esta terapia podemos ganar 2 meses más de vida. Pero esos 2 meses más de vida tal vez pueden implicar más tiempo en el hospital, menos tiempo cercano a la familia. Tal vez esto para un paciente es calidad de vida porque le compran 2 meses más, pero tal vez para otro paciente esto no es calidad de vida o los efectos secundarios fueron tales que no se tradujo a calidad de vida. Sí. Así que es bien importante discutir estas metas de cuidado y qué es lo que estamos buscando. Es una conversación que cada paciente tiene que tener con su médico y debe ser algo bien personalizado. Y pienso que esa conversación es tan importante y no solamente tiene un efecto en el paciente, porque ese paciente, por lo regular, en mi experiencia, yo creo que todos nosotros tenemos un familiar o un amigo que ha tenido que pasar, ¿verdad?, por una situación de cáncer, pero tiene el efecto de tu entorno, de tus familiares, el efecto de tus hijos, cómo te ven, cómo tú puedes, si eres el único cuidador de familia que te cuida a ti. O sea que esa conversación es buscar el objetivo y la relatividad quizás de que un tratamiento puede ser o no tan bueno, porque puede ser que sea efectivo, pero no necesariamente es el específico el que ese paciente quiere y necesita basado en su expectativa y objetivo de cómo quiere llevar la rehabilitación de esa enfermedad, ¿no? Sí, yo creo que tanto las terapias dirigidas como las terapias celulares han permitido que nosotros como médicos, como oncólogos, tengamos mejores herramientas para llevar a cabo esta discusión sobre metas de tratamiento en nuestros pacientes y sobre todo calidad de vida. Porque volviendo al mito, anteriormente un paciente diagnosticado con cáncer que nos llegaba a nosotros a la oficina de oncología pensaba, este doctor me va a dar una quimioterapia, me va a dar un veneno, el remedio va a ser peor que la enfermedad. Actualmente, gracias a las terapias dirigidas, gracias a la terapia celular, nosotros como oncólogos tenemos mejores herramientas más dirigidas que tienen una capacidad de llegar a esa meta de calidad de vida y hacer que el paciente tenga un control del cáncer, un control de enfermedad sin necesariamente someterse a los efectos secundarios y toxicidad de estos tratamientos más tradicionales como la quimioterapia. Eso ha logrado que entre el oncólogo y el paciente, que esto vemos muchas veces, lo podemos ver como una negociación. Claro. Donde uno como oncólogo siempre quiere tratar el cáncer y siempre quiere curar, y si no podemos curar, queremos que ese paciente tenga la mejor calidad de vida. Antes esa negociación era más difícil porque lo único que yo tenía para ofrecerle a ese paciente era una quimioterapia. Actualmente esa negociación se está dando de una forma, yo digo, más amigable, más fácil para ambos y el paciente está logrando tener un tratamiento
sin necesariamente el daño que había antes con la quimio. Está logrando que veamos más pacientes con calidad de vida, incluso los que no se curan. Mano, esta es la última que hago, les prometo. Pero, en realidad, como ustedes que son médicos, y como usted decía que esto hasta cierto punto es una negociación, y que antes no había tanto espacio para negociar, el tiempo y las ciencias, que son buenas noticias. O sea, dentro de un escenario tan oscuro, esto puede ser un poquito de luz de sentir. Pues mira, no necesariamente es como yo me lo imaginaba, pero si ese médico con el que yo estoy, quizás no necesariamente porque existan, pero no está ofreciendo más alternativas. Para un paciente siempre es difícil, es intimidante. ¿Sabes? Por eso es bueno tener una conversación aquí en una mesa y por eso es que yo me atrevo ahora, porque en una oficina es más complicado. ¿Y de qué manera entonces uno, como paciente, dentro de esa relación que puede ser difícil para el paciente dentro de todas sus circunstancias, puede preguntar y quizás si no me está diciendo, o sea, ¿cómo yo me aseguro de traer este tema? Carlos, yo creo que esto es una relación que se tiene que construir. La medicina antes era una medicina paternalista y eso lo que significa es que el médico le decía al paciente que era lo que tenía que hacer. No había esta negociación. Sí. Esto tiene que ser un evento dinámico y me explico. Dinámico significa que cada visita y cada vez que el paciente vaya a donde su oncólogo hay que definir las metas de cuidado porque pueden cambiar. Porque tal vez había unos efectos secundarios que no estaban al principio y están sucediendo con el tiempo. Y tal vez con el tiempo le están afectando la calidad de vida al paciente. Tal vez tenemos que buscar otras terapias. Tal vez tenemos que analizar si debemos detener la terapia. Y es algo que el médico debe fomentar una conversación sana, sin barreras. Y en otras palabras, el paciente no se debería sentir intimidado. No debería. Porque en esencia ustedes entienden que el médico no se va a ofender porque tú le preguntes. Es que no debería. El médico no debería ofenderse. Los médicos... Bueno saberlo. Los médicos tenemos que ser unos facilitadores. Nosotros tenemos que llevar la información de manera simple, explicar los riesgos versus los beneficios, cuáles son las expectativas y que el paciente tome la mejor decisión. Y estas son conversaciones que cambian día a día porque como se siente el paciente hoy no necesariamente es como se siente mañana. Así que deben ser conversaciones que se construyan con el tiempo. Pues ya lo saben. No tengan miedo. Es importante y creo que yo me llevo mucha información y me llevo información positiva porque eso último que mencionaste de que las metas de cuidado pueden cambiar en el proceso, yo creo que muchos de nosotros no. Ya uno dice, ya yo estoy aquí, ahora tengo que bregar con lo que esté en el camino. Y qué bueno escuchar eso porque le da también a uno tranquilidad de saber que le puedo dar una oportunidad a un tratamiento y en una conversación voy a estar mejor orientado. Así que buen primer tema. Pienso que el primer mito... ¿Y ya tienes preparado el segundo mito? Tengo el segundo. Se lo digo al público, tienen que suscribirse, díganos qué mito quieren escuchar. Aquí Carlos es el que tiene la asignación Tiren para acá de recoger los mitos y nosotros elaborar sobre lo mismo. Sí, les agradecemos. No olviden, suscríbanse, compártanlo y como dicen otros por ahí, denle a la campanita. Nos vemos.